Hijo, cuando te conviertas en un hombre, cambiarás nuestro mundo. Y todos los que buscaron a Dios durante tanto tiempo, lo encontrarán en ti. Porque les mostrarás que Él es amor. En el dolor, la gente derramará su dolor en ti y te convertirás en protección y consuelo para ellos. Te convertirás en un refugio donde todos podrán esconderse del mal. Les mostrarás un ideal por el que luchar y te seguirán. Cometerán errores y caerán. Pero un día, tú los ayudarás a levantarse. Derramarás lágrimas por un mundo atrapado por guerras brutales y violencia, sobre todo aquel que sufre y no ve esperanza. La oscuridad te perseguirá para desgarrar tu alma. Serás odiado por decir la verdad y los enemigos desearán tu muerte. Hasta el último aliento defenderás el amor y la gracia para cada uno de nosotros. Y prevalecerás. Porque naciste para traer la luz. Y el sacrificio de tu vida nos salvará del pecado. Jesús, tú eres nuestra esperanza. Buenos días, mi gente linda. Bienvenidos al Lego de las Buenas Nuevas. Qué bueno compartir con ustedes un día más, un domingo más. Si hay alguien que nos está visitando por primera vez, siéntase bienvenido. Gracias por escoger este lugar de tantas iglesias espectaculares que hay. Usted escogió esta. Un aplauso para nuestra gente que viene por primera vez. Nosotros somos muy querendones, lo que pasa es que de la pandemia para acá lo hacemos pero a escondidas, ¿verdad que sí? Cuando salimos de aquí, ahí sí nos abrazamos, se nos olvida tapaboca, pero bueno, muchachos, tenemos que portarnos bien cuando hayan cámaras, luces y acción, oyeros, para que no estén diciendo que nosotros estamos jugando chueco. Pero ¿cómo se sienten ustedes en este mes del año? Díganme si no es el mes del año más espectacular que hay en el mundo mundial. Primero porque, bueno, cumplo años el 7 de diciembre, mucho cuidado, recibo regalo. Mamá, felicitaciones, es tu cumpleaños. Muy bien. Y segundo, porque realmente hay una buena noticia. Celebramos el cumpleaños de ¿quién más? Hay teorías que dicen, y es verdad, porque no cuadran los tiempos, ¿no? Que dicen que Jesús no nació en diciembre, está bien. Pero nosotros lo celebramos en diciembre y amén. ¿Sí o no? Y ponemos luces de Navidad en la casa, ¿sí o no? ¿Y qué más nos gusta de la Navidad? ¿Qué es lo que mi mamá ya puso el arbolito? Mi mamá lo ha puesto en el techo, lo ha puesto en el jardín. Eso no... arriba, hacia abajo, con la punta para todos lados. Entonces, bueno, aquí la gente se busca la manera de ingeniarse su Navidad en su casa. ¿Qué más hacemos en diciembre? ¿Por qué otra razón es tan linda esta época? ¿A nadie le gustan los regalos? A mí me encanta. Me gustan el 7 de diciembre y me gustan el 24 de diciembre. Mucho cuidadito, ¿ya no? Muy bien. ¿Por qué más? Porque nosotros a nivel organizacional, si usted trabaja en una institución, cuando lo hacían, o en la misma iglesia, en la cuadra donde uno vive con los vecinos, con los familiares, siempre hay un amigo secreto, ¿verdad? Siempre hay vamos a hacer un intercambio. Nosotros hacemos algo que se llama Santa Claus ladrón. Ni Santa Claus es de Dios, ni ser ladrón tampoco, pero nosotros lo hacemos porque es muy divertido. Y la dinámica es súper chévere, así que si quieren el dato me preguntan, para ponerse bravos en familia, ¿ok? Es muy lindo y lo disfrutamos. Yo creo que más allá de todas las luces, lo que vamos a empezar a hablar a partir de hoy, que es nuestra nueva serie llamada Ordinary, así la hemos llamado, vamos a conseguir la esencia, lo importante, algunos puntos de vista que no habíamos visto hasta hoy, que no habíamos empezado a estudiar, los vamos a estudiar a partir de hoy. ¿Usted está dispuesto?
¿Usted está dispuesto a aprender del Señor hoy? Porque Dios nos quiere enseñar. Hay un mensaje importante para el corazón de cada uno de nosotros. Y la verdad es que el pesebre es uno de los símbolos más bonitos de la Navidad. En casa de mis abuelos, de mi abuela paterna, siempre se coloca pesebre. En casa de mi suegra siempre hay un pesebre. Nosotros tenemos como tradición en algunas casas colocar un pesebre. Algunas iglesias hacen la representación del pesebre viviente. Pero en el pesebre sucedieron cosas espectaculares. Y nosotros colocamos arbolito y colocamos luces, pero muy poco celebramos lo que realmente describe la Navidad. La Navidad significa natividad, significa nacimiento. Es decir, que cuando decimos feliz Navidad, estamos diciendo feliz nacimiento. Enhorabuena, porque hubo un nacimiento espectacular, trascendental, que sobrepasó cualquier otra cosa que pudo haber sucedido en el mundo antes o después. Bueno, después sucedió algo trascendental, el nacimiento, la muerte y la resurrección, ¿verdad? Ok, pero ese es el nacimiento más trascendental del mundo mundial de la historia, jamás contado. Amén. Ahora vamos a ver algunos nacimientos, porque a nivel mundial esto se celebra, ¿sí? Vamos a ver algunos nacimientos que tenemos por acá, miren. ¿Qué les parece ese? Ese es un nacimiento que se hace en Viena. ¿Y saben cuánto hielo necesitan? 50 toneladas. ¿Qué les parece? El siguiente nacimiento, la segunda imagen, es en la localidad cordobesa de Ruth. Ellos hacen un nacimiento de chocolate. Imagínense que nos hagan un nacimiento de esos aquí. Vamos a orar, muchachos, vamos a ver si se nos hace, si se nos da el milagro. El tercer nacimiento que vemos por acá es el pesebre de arena más prestigioso de Europa. Es espectacular, tiene muchos años haciéndose. Acá también hemos visto pesebres de arena, ¿verdad? En Guanare nos han hecho unos pesebres de arena muy bonitos. El cuarto nacimiento es en la ciudad de Alicante. En la ciudad de Alicante posee desde ahora el pesebre más grande del mundo. Miren a José. José mide nada más y nada menos que 18 metros. Algo grande. Y el quinto pesebre es el pesebre más grande del mundo, está en Bogotá y tiene varios récords Guinness. Ellos se han esmerado en hacer este pesebre año tras año y todo lo hacen, o sea, eso es en tamaño real, absolutamente todo. Y hay demasiados actores año tras año haciendo de este pesebre algo realidad para que la gente pueda vivir más o menos lo que se vivió en la época de Jesús. Ahora, ¿ustedes no se acuerdan de los pesebres que hacían en casa de las abuelitas de ustedes, de las mamás en sus casas? Yo me acuerdo que vean pesebres, es que nosotros los venezolanos somos una cosa seria, porque vean pesebres tan grandes, no habían ovejitas, no habían suficientes ovejas, no habían suficientes pastores, entonces la gente llegaba y ponía muñecos, peluches, los soldaditos esos que vendían en los chinos, los verdecitos. Uy, me cansé de ver en pesebre a los soldaditos con las metralletas. Ahora digo que hacían esos soldados ahí, por favor. Pero nosotros los venezolanos buscamos la manera de hacer que nuestra Navidad esté presente en casa. Esta serie llamada Ordinary va directamente al corazón de todos aquellos que nos consideramos personas comunes y corrientes, ¿sí? No quiero con esto hacerte sentir menos. No, porque es extraordinario lo que vamos a aprender hoy. Ser común y corriente no está mal. ¿Sabes por qué? Porque Dios usó a muchos comunes y corrientes a través de la historia y fue maravilloso. El primer ordinario que vamos a conocer hoy es José. Diga conmigo, José. ¿Quién era José? José era el padre adoptivo de Jesús. ¿Usted sabía que la familia de Jesús era una familia ensamblada? ¿Sí? Porque no era su papá biológico, era ensamblada, lo tuvo que adoptar. Pero pasó algo precioso en la vida de José. No sabemos demasiado de José porque la Biblia no nos describe muchas características de él. No sabemos, no era una persona con discursos elocuentes, no era una persona famoso en las sinagogas, no era una persona
la Biblia la verdad es que nos da muy pocos detalles acerca de la vida de José. Pero hoy quiero mencionarte 3 cosas que sí menciona la Biblia sobre José. Y lo primero que te quiero mencionar sobre la vida de José, lo primero que debemos aprender es que José fue el hombre escogido por Dios. Ponte en perspectiva, porque nosotros tendemos a romantizar lo que sucede en la Biblia. Si está en la Biblia es porque es romántico, es poético, es una cosa grande. Epa, José era como nosotros, en una época distinta, en una cultura distinta, ¿sí? Ponte en los zapatos de José. Hoy nos vamos a poner en los zapatos de José. ¿Estás de acuerdo? Okay. Lo primero que tenemos que entender es que José, lo único que sabemos es que fue escogido para ser padre del unigénito Hijo de Dios. Una gente normal, de la que no se habla demasiado en la Biblia, al que se nombra muy pocas veces. Nos sobran dedos en las manos, nos sobran dedos en las manos. Entonces, acá es donde tenemos que pensar, ¿qué vio Dios en José? Padres, los pongo en perspectiva. Dios le dio la responsabilidad de ser el padre adoptivo de un hijo que no había nacido de él y que no había salido de él. Número 1. 2. Con todos los retos que conlleva la paternidad. Porque Jesús era 100% hombre, 100% Dios. ¿Sí? Con todos los retos que tiene la crianza, la manutención. Échale cabeza a todo eso. Póngase en perspectiva. La manutención es lo primero. Dios escogió a José para ser el padre, el cuidador, el guía, el maestro, el que le enseñe la cobertura de su hijo unigénito acá en la tierra. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Número 2. Lo siguiente que conocemos de José era que José fue descendiente de David. En Mateos 1 conseguimos algo muy interesante, la genealogía de Jesús. Pero Mateos fue escrito para los judíos. ¿Por qué? Porque ya Isaías en su capítulo 9 había mencionado que Emmanuel, que el que vendría a salvar, tendría que venir del trono de David. ¿Sí? Entonces, para los judíos, una de las señales de que era el Mesías, el que iba a llegar, era que tenía que venir del trono de David. Y adivinen quién estaba en la genealogía del trono de David. José. José es el último que aparece en la genealogía de Jesús antes de ser nombrado Jesús. Quiere decir que Mateo, en el primer evangelio que vemos en la Biblia, para enseñarle a los judíos que evidentemente Jesús era el profetizado, el que había mencionado Isaías, que venía del trono de David, era el hijo de José. Es decir, es hijo de José y José viene del trono de David. Esto para nosotros no es tan relevante, pero créame que para los judíos lo es todo. Porque toda su historia tiene que ver con esto. Toda su historia tiene que ver con esto. Pero nosotros tenemos que entender un poquito ese contexto. ¿Amén? Lo tercero que vemos sobre José es que José era carpintero, ¿verdad? Eso sí lo sabíamos, ¿cierto? Pero eso se nos nombra eso nos los nombran en la Biblia, en Mateo 13:55. Nos aclaran cuando dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotras? Es decir, que cuando Jesús fue a hacer ministerio y pasó por Nazaret, así como cuando usted va para la casa de su mamá o va para la casa de un abuelo o de una tía y lo ven ya después de mucho tiempo y dicen, epa, esa no es fulanita de tal, la hija de fulana sultana y la hermanita de fulano, ¿te acuerdas? Ah, sí, me acuerdo. Bueno, ese cuento era así. Ese no es Jesús, el hijo de José, el que era carpintero, porque nosotros, todo es por referencia, ¿cierto? Quien era carpintero, bueno, así fue. Lo tercero que sabemos de José es que era carpintero. ¿Estamos bien hasta ahora?
Lo primero que sabemos es que Dios lo escogió para ser padre de su único hijo. Lo segundo que sabemos, ¿qué es lo segundo que sabemos de José? Que era descendiente de David y venía del trono de David. Es decir, que cumplía con el requisito. Y lo tercero que sabemos de José es que era carpintero. ¿Estamos claros? Ok, amén. ¿Qué pasa con José, muchachos? Hay algo precioso en la vida de este hombre y nos va a enseñar mucho. Se dice muy poco de él, pero tiene mucho que enseñarnos hoy. Quiero que veamos dos cosas que podemos aprender de José en esta historia. Y son dos nada más, pero son relevantes, son dramáticamente impactantes en nuestras vidas, o podrían ser. Lo primero, para desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas necesitamos tener carácter. Vuelvo. Para desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas necesitamos tener, pero vamos a decirlo con un poquito de espíritu navideño, ¿ok? Para desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas necesitamos tener, bien, el carácter es caro. Es caro, es como el azafrán, es muy caro. El carácter es una de las cosas más difíciles de desarrollar como seres humanos, porque el carácter es aquello que hacemos que nos caracteriza, estemos con gente o estemos solos. Es más, nosotros en esta iglesia nos atrevemos a decir, si tú quieres descubrir tu verdadero carácter, ¿qué haces cuando estás solo? ¿Qué piensas cuando estás solo? Cuando nadie te está escuchando, cuando no tienes que aparentar. ¿Qué pensamos? Siempre debemos estar revisándonos porque ese es nuestro carácter. Ahí estamos nosotros. Eso somos nosotros. Esa es la pureza de lo que nosotros somos. Esa es la verdadera Daniela, es la que cuando cierra la puerta de su casa, la que trata como estoy tratando a mi esposo, la que tiene pensamientos impuros o puros, la que está orando y está teniendo una verdadera comunión con el Señor, la que reacciona de manera favorable o de una manera no favorable ante ciertas circunstancias. Esa soy yo. Cuando nadie me ve. ¿Puedo ser o no ser? El que te sabe la canción, ¿verdad? Ajá. Ese es el carácter. Y lo primero que tenemos que aprender de José es su carácter. Quiero leerles Mateo 1, 18, 19. Cuando lleguen a sus casas, por favor, lean esto de nuevo, no se lo vayan a perder. Presten atención porque esto está interesante. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuán doloroso tuvo que haber sido para José enterarse que su prometida estaba embarazada y que él no había participado. Porque él sabía que no había participado. Nosotros lo vemos desde esta perspectiva, más de 2000 años después, cuando nos echaron el cuento, cuando vemos todo el panorama, pero él no estaba viendo todo el panorama. Él el panorama que veía era a una prometida embarazada y que él no había sido el culpable. Entonces imagínate el nivel de traición, la herida de José en su vida. Si te pones en los zapatos de José, lo difícil que tuvo que haber sido para él esto. Pero la Biblia habla de dos características de este hombre. Era una persona justa. Era una persona justa. ¿Qué significa ser justo? Una persona ecuánime, que piensa bien las cosas, que es objetiva. Es una persona que estudia todo el panorama antes de... Pero además dijo, no quería infamarla, no le quería hacer daño. Quiere decir que José amaba a María, ¿cierto? Él la amaba, no quería infamarla y él pensaba dejarla en secreto. ¿Viste lo que es el carácter? Eso es carácter.
¿Por qué era tan difícil? Si sería difícil ahora, era mucho más difícil para esa época, y te voy a decir por qué. Porque los matrimonios se dividían en dos fases: el compromiso y la boda. En el compromiso ya firmabas el contrato, ya estabas prácticamente casado, solo que no convivías con la persona. Pasaban alrededor de 5 meses, 6 meses, 1 año más o menos para que pudieras convivir con tu esposo, con tu esposa, con tu prometida. En esa época se hacía de esa manera. Y es súper interesante esto, porque las bodas, los matrimonios, quizás alguno de ustedes se casó sin permiso de la mamá, del papá, ni de la familia, no fueron todos. Bueno, si se pusieron bravos, igual nos casamos, amén, y somos felices. Pero en ese tiempo no era así. El matrimonio tenía que ver con todo, tenía que ver con la religión, tenía que ver con la familia, tenía que ver con su historia, tenía que ver con Dios mismo. El matrimonio era un tema, o sea, tenemos que entender que la cultura de los judíos, de los hebreos, para esa época era intensa con respecto a Dios. Era intensa con respecto a Dios. Y todo lo que tenía que ver con Dios tenía que ver con el pueblo. Y todo lo que tenía que ver con el pueblo era importante, era sumamente relevante. Imagínate que José denunciara a María. Primero la mataban. Lo que podían hacer era apedrearla, porque la mujer no se le respetaba la vida. Era un tiempo muy duro. Y si leemos las leyes de Moisés, es que era duro. Si le daba carta de divorcio, ay, ¿por qué? Y la mujer siempre tenía la culpa. La mujer siempre era la que tenía como el peso más grande en este sentido. Entonces, piénsalo bien. José era un hombre justo, no quiso infamarla, sino que pensó en su soledad, sin haberlo hablado con nadie. Está hablando de la soledad detrás de la puerta, del carácter, de lo que verdaderamente era José. En su soledad dijo, voy a dejarla en secreto. Viene el primer aprendizaje para nosotros. ¿Qué está pasando por nuestras mentes en este tiempo de nuestras vidas? En esta época, esas heridas que hay en el corazón, con un familiar, con un hermano, con alguien importante para nosotros. ¿Sabes que ese es el carácter? Nuestro carácter verdadero no es todo lo que decimos, gloria a Dios, aleluya, porque voy para una iglesia, sino todo aquello que no decimos porque nos da vergüenza. Eso somos nosotros. O mejor dicho, ese es nuestro carácter. ¿Me vas siguiendo? Estamos en una época muy bonita. Y quiero decirte que Dios nos está llamando a perdonar, a ser personas justas. ¿Sabes qué hace la justicia? La justicia sopesa. Mira realmente con objetividad toda la evidencia, no solo mi evidencia y lo que yo creo, sino la evidencia del otro, de lo que cree y de lo que ha pasado. La justicia coloca en balanza. Nosotros en uno de nuestros encuentros colocamos a algunas personas a colocar todo lo que la gente le ha hecho, me han hecho esto, me han hecho aquello, lo otro, y me hicieron daño, y esto fue muy difícil para mí, y yo tengo rencor con fulano, sultano, perencejo. Pero cuando volteamos la página y la perspectiva es distinta, ¿y tú a quién le has hecho daño? Entonces comenzamos a entender la dinámica de la justicia, porque esa es la verdadera dinámica de la justicia. ¿Y yo a quién le he hecho daño? Me han hecho mucho daño a mí, ajá, ¿y yo? ¿O yo soy perfecta? Una monedita de oro. No es así, ¿verdad? No es así. Eso no es justicia. Justicia es colocar en balanza. Y José colocó en balanza. Entonces quiero recordarte qué es lo primero que tenemos que recordar y que tenemos que aprender de José. Para desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas necesitamos tener carácter. Un carácter cristocéntrico. Un carácter que demuestre a los demás que Cristo vive en mí. Que yo no hable con palabras, que mis palabras no lo digan, que lo digan mis acciones. Que la gente pueda ver que sí soy luz y que soy sal.
de la tierra. Amén, amados. Lo segundo que tenemos que aprender de José, y quiero decirles, Dios puede hacer con gente ordinaria un plan extraordinario. Amén. Dios puede hacer con gente ordinaria un plan extraordinario. Lo segundo que quiero que sepas y quiero que aprendamos sobre José es que nuestra disposición y obediencia nos mantiene en la voluntad de Dios. Léanlo conmigo, por favor. Nuestra disposición y obediencia nos mantiene en la voluntad de Dios. Esta historia tiene dos caras. La primera es que José tenía un carácter que le permitía ser agradable al Señor, ¿sí? Él, en vez de acusar a María, lo que hizo fue pensar en un método diferente para que ella no saliera perjudicada. Pero además se sentía herido. Además, ¿cómo se creía ese cuento que el Espíritu Santo te embarazó? Dime tú, ¿cómo se creía ese cuento, José? Y él, para no tener problemas y para no difamarla, decidió decir, bueno, vamos, la voy a abandonar, pero lo voy a hacer secretamente de manera que ella no salga perjudicada. Ahora, la segunda parte es más bella todavía, porque eso es como un hilo con una aguja, una aguja con un hilo. Cuando usted cose solamente con la aguja, no cose nada, ¿cierto? Porque la aguja lo que hace es entrar y salir. Pero cuando tú le colocas hilo a la aguja, entonces realmente estás cosiendo la prenda. Esto es así. Primero, el carácter y segundo, la obediencia. Una cosa tiene que ver con la otra. Una cosa tiene que ver con la otra. Pero ¿cómo nos dice la Biblia que realmente José sí obedeció? En Mateo 1, 20 al 21 y 24 nos dice, pero cuando él, refiriéndose a José, estaba considerando hacerlo, ¿hacer qué? Abandonarla en secreto, ¿sí? Ok, estaba considerando hacerlo, dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el Espíritu, por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Muy bien. La obediencia debe estar acompañada por la acción. Repita conmigo, la obediencia debe estar acompañada por acción. Si no accionamos, realmente no estamos obedeciendo. El ángel se le aparece a José y le explica todo lo que está pasando. Primero porque Dios vio el corazón de este hombre y vio el carácter. Ya Dios sabía a quién le iba a hablar. Pero segundo, José ratificó su carácter, obedeciendo con la acción. ¿Qué hizo él? No la despachó, sino que al contrario, terminó de casarse con ella. O sea, terminaron todo el ciclo que les estoy explicando del matrimonio, o que les expliqué del matrimonio. Ahora, quiero mencionarte algo importante. José no tuvo consecuencias inmediatas favorables. Piensa en eso. Obedecer a Dios no siempre significa que vamos a tener consecuencias inmediatas favorables. Porque lo único espectacular que le sucedió a José era que era padre del hijo unigénito de Dios. Pero igual su esposa tuvo que dar a luz en un pesebre. Igual no había dinero. Igual estaban siendo perseguidos. Igual hubo dolor en su vida. Y nos gusta pensar que realmente la gloria de Dios va detrás de la obediencia. Amén. Y es así. Pero no siempre la obediencia traerá como consecuencia gloria, fiesta, risas. A veces cumplir la voluntad de Dios nos va a traer lágrimas. A veces cumplir la voluntad de Dios nos va a traer trabajo, conflictos,
cosas que arreglar y que acomodar. Pero te estoy hablando solo de la consecuencia inmediata, porque había una consecuencia eterna. Ahora sí me estás entendiendo que la decisión de José fue trascendental para que tú y yo hoy estuviéramos acá sentados escuchando esto. La decisión de un hombre, una decisión que no trajo consecuencias inmediatas alegres, que no trajo consecuencias inmediatas espectaculares, trajo una consecuencia eterna para ti y para mí. Eso es lo que hace Dios con los ordinarios. Eso es lo que hace el Señor con los ordinarios. Contigo y conmigo. ¿Y tú y yo somos ordinarios? Yo soy una ordinaria. No se habla mucho de mí en la Biblia. Pero José fue uno de los principales protagonistas de la historia de Jesús. De hecho, fue el que aceptó cubrir a esta mujer embarazada, cubrirla, apoyarla, estar con ella, ser su cobertura, la cobertura de ese hijo unigénito del Señor. Y dijo sí y amén. Pero el pesebre no llega hasta ahí, amado Jesús. Él creció, murió, resucitó y la historia continúa. Quiere decir que tú y yo también podemos ser parte de esa historia maravillosa del Señor. Tú y yo podemos tomar decisiones hoy trascendentales, decisiones que trasciendan. A veces van a ser decisiones que no van a traer una recompensa inmediata y a veces no van a traer ninguna recompensa para ti, pero puede que la recompensa sea para alguien más, para alguien que todavía no conoce al Señor, pero lo va a conocer el día que vea tu testimonio, el día que vea la luz que hay en ti, el día que prueba la sal de la tierra, el día que entienda que hay gente, que hay una iglesia que es la reserva moral de este mundo, porque eso somos la iglesia de Cristo, la reserva moral de este mundo. La reserva moral se tiene que mantener moralmente estable. Tenemos que mantenernos brillando, tenemos que mantener nuestras antorchas arriba para poder seguir con eso que José un día hizo. Él fue protagonista, pero tú también eres protagonista de esta historia. Amén. Quiero llevarlos a esa reflexión porque es sumamente importante. Lo más lindo de Dios es que nos habla a través de 1 de Corintios 1, 27, 29, que dice: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Hay una buena noticia para ti y para mí, porque siempre hemos creído que los personajes de la Biblia son tan extraordinarios, que fueron usados por Dios, siendo gente extraordinaria. Pero el único que nos hace extraordinario a ti y a mí es Cristo Jesús. Él nos hace extraordinarios. Pero si no es por Él, somos unos ordinarios. ¿Verdad que sí? Con esto quiero decirte que está bien, que Dios quiere que vengas con tus luchas, que está bien que vengas con tu historia, porque al fin y al cabo la historia, cada cicatriz es una historia que contar. Cada cicatriz es el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios quiere invitarte hoy a pensar, a reflexionar en esa verdad, en el amor de Cristo en nuestras vidas. Recuerda esto: de lo vil sacó Dios para avergonzar a los sabios. Y con eso te voy a repetir nuestra frase de hoy. Dios puede hacer con gente ordinaria un plan extraordinario.
Dios puede hacer con gente ordinaria un plan. No te eches de menos, no creas que eres menos que cualquier persona que está allí en la Biblia. Era gente ordinaria. El papá de Jesús era una persona normal, común y corriente. La diferencia de él con otras personas era que tenía carácter y que era obediente. Carácter y obediencia. Carácter es lo que yo soy, es lo que yo soy realmente, con gente, sin gente, como sea, como me comporto. La verdadera Daniela, la que el Señor conoce en la intimidad, la que Antonio conoce en la casa, la que mi mamá conoce en su casa, la que mi suegrita que la tengo al lado conoce al lado de ella, la que mi familia, mis amigos íntimos saben quién soy, cómo me comporto. Esa es la verdadera Daniela, una gente ordinaria, pero extraordinaria en las manos de Jesús. Y lo segundo es la obediencia. La obediencia implica algo, accionar. Si no accionas, no obedeces. Ahora, mi gente preciosa, ¿a qué te está llamando el Señor hoy? ¿Cuáles han sido los toques del Espíritu Santo en tu corazón hoy? ¿A qué te está llamando el Señor esta semana, este mes? ¿A qué te estás resistiendo? ¿Que no has querido hacerlo porque te da miedo, porque tienes dudas, porque a veces simplemente pensamos en las consecuencias inmediatas? Pero recuerda, hay consecuencias inmediatas y hay consecuencias eternas. Piensa en las consecuencias eternas. Piensa en las consecuencias eternas. Porque las inmediatas van a pasar. Así como llegan, se van a ir. Pero las consecuencias eternas nunca van a pasar. Les pido que se pongan de pie, por favor. El pesebre vio el nacimiento de Jesús. Pero ahora nosotros tenemos que seguir con esto. No podemos dejarlo en el pesebre. No podemos dejarlo nada más en la responsabilidad de José. Ya José lo hizo, amén. José y todos los que vinieron después. No. Tú y yo estamos en un tiempo tan relevante como los tiempos del pesebre. Quiero repetírtelo, tú y yo estamos en un tiempo tan relevante como los tiempos del pesebre. En el pesebre nació la salvación, pero todavía hay gente que no ha sido salva. Y tú y yo llevamos el pesebre, la muerte y la resurrección dentro de nosotros. Hoy es nuestra responsabilidad tomar las decisiones eternas para alguien más. Para un padre, para una madre, para un abuelo, para un vecino, para la familia, para tus hijos, para la gente por la que estás orando hoy. Son decisiones eternas las que se deben tomar. Porque Dios puede hacer con un ordinario un plan extraordinario. Porque si tú reconoces en tu corazón que has pensado, ¿quién soy yo para que Dios me use? Quiero decirte que eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Vienes del linaje de Jesús, del Salvador, del prometido, del sanador. Vienes de un linaje serio. Y las decisiones que tomes hoy requieren carácter y obediencia. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué decisión tengo que tomar hoy que requieran de mi carácter cristocéntrico y de mi obediencia a ti?
Y si te cuesta tener carácter, hoy es un buen día para decirle, papá, necesito tener el carácter cristocéntrico para tomar decisiones en mi vida y para tener consecuencias eternas. Si me quieres dar consecuencias inmediatas, favorables, amén, gloria a ti. Pero si incluso eso significa que mis consecuencias inmediatas me van a hacer llorar, yo igual voy a obedecer y voy a tener el carácter para decirte, heme aquí. Te quiero invitar a cerrar tus ojitos y a ser sincero contigo mismo. Ahí nadie te está escuchando. En tu corazón sabes lo que Dios te está hablando. Y sabes a qué estás siendo llamado en este tiempo. ¿A qué te está llamando Dios? No termines el año sin arreglar esa situación. No dejes avanzar. Que el Señor se manifieste en tu vida. Y si sientes que no tienes el carácter para tomar esa decisión, pídelo al Señor. Pídele sabiduría al Señor. Dile, Padre, ayúdame a obedecer tu palabra, a obedecerte a ti, a ser como José. Y lo segundo, ayúdame, Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas. Señor, te quiero pedir por cada uno de nuestros corazones, papá. Papito, aquí estamos, ordinarios, comunes, personas normales, Señor. Tú nos conoces. Pero hoy queremos decir como José, sí y amén a lo que nos estás pidiendo. Señor, queremos ser obedientes a tu palabra. Queremos tener el carácter que necesitamos para tener fuerzas en este mundo, para perdonar, papá, para no resentirnos con las personas. El carácter para dejar el pecado, Señor, en el que hemos estado una y otra vez. El carácter para ser justos, papito, para sopesar y para entender que no somos mejores ni más buenos que nadie, que también cometemos errores. Perdónanos por nuestros pecados, Señor. Perdónanos por nuestra injusticia. En el nombre de Jesús te entrego a mis hermanos en tus manos, a cada uno. Señor, haz con nosotros los ordinarios un plan extraordinario. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, te alabamos. Bien, ¿estás preparado para obedecer? ¿Sí están preparados? Ok. Pero vamos con la aplicación, porque aquí nos vamos con tareas siempre. Y siempre les recordamos, si te pasan 72 horas después de esta enseñanza y el aprendizaje y el toque del Señor en tu vida, lo vas a dejar pasar. Es más difícil que lo hagas. Te estoy hablando de estadísticas. Tienes 72 horas para obedecer al Señor. Fíjate lo que dice la primera aplicación. Piensa en una actividad que te permitirá engancharte en la historia de Dios. Algo en lo que tengas que obedecer, algo que el Señor te está hablando, te está diciendo que hagas, que te enganches en esa historia del Señor. Y lo segundo, hazle saber a tu líder o mentor qué sacrificio comenzarás a hacer para que otros puedan conocer a Jesús y gozar de salvación. No nos gusta la palabra sacrificio, pero recuerda que esta obediencia de la que estamos hablando puede traer consecuencias inmediatas. A veces es que no me tiene muy cómoda esa consecuencia, pero aún así que obedezcamos eso para que le hagamos saber a otros que Cristo vive y reina para siempre. Dios me los bendiga y que pasen una excelente semana. Nos vemos, mi gente.